Hola, ¿qué tal? Soy Roy Arroyo y bienvenidos a Mate Hogar. El tema de ahora es ángulo trigonométrico. En trigonometría vamos a utilizar temas de aritmética, álgebra y geometría. Y en este tema vamos a comenzar diferenciando en lo que es ángulo geométrico de un ángulo trigonométrico. En un ángulo geométrico yo sé que el ángulo de una vuelta es 360 grados. El ángulo llano es 180. Y el ángulo recto mide 90 grados. Esto se diferencia del ángulo trigonométrico por la rotación que va a tener, que puede ser positivo o negativo, cosa que no hay en geometría y que por lo tanto en geometría no hay negativos. En cambio en trigonometría sí puede haber y va a depender de la rotación que tenga. Es decir, si este ángulo que se forma, el ángulo de una vuelta, es en sentido antihorario, el ángulo será positivo. Y si es en sentido horario, el ángulo será negativo. Entonces, el ángulo trigonométrico es aquel ángulo que se genera por la rotación de un rayo, desde un lado inicial hacia un lado final. En este caso, el lado inicial es OA, el lado final es OB y alfa, que viene a ser el ángulo trigonométrico. Ahora, ¿cómo reconocer cuál es el lado inicial? ¿Por qué OA es lado inicial y OB el lado final? Esto se va a ver por, porque vamos a verlo mejor aquí. Este es el ángulo, vamos a imaginar que este era el ángulo. Entonces, donde está el triangulito es el hacia donde se dirige, que viene a ser el punto de llegada. Y por lo contrario, el lado opuesto, el lado opuesto al triangulito será el punto de partida. Entonces, ¿cómo haríamos lo siguiente? Ahí acá tenemos esta flecha, pero donde está el triangulito será llegada. Y su lado opuesto, por lo tanto, será el punto de partida. Igual, si gira también, donde está el triangulito es el punto de llegada. Y el lado opuesto será el de partida. Acá el triangulito, punto de llegada. Y el lado opuesto, punto de partida. Entonces, vemos este ángulo alfa. ¿De dónde está el triangulito? Es el punto de llegada o que viene a ser el lado final. Y por lo tanto su lado opuesto del ángulo alfa es el punto de partida o lado inicial. ¿Cuáles son las características? Una de las características que son móviles. Es decir, para que se forme este ángulo alfa requiere que haya una rotación que puede ser positivo o negativo. ¿Y eso de qué va a depender? De la segunda característica, del sentido que tenga. Tiene un sentido horario, si tiene un sentido horario, su ángulo será negativo. Entonces vemos, ¿no? Donde parte de OA, lado inicial. Donde está el triangulito, lado final. Y si tiene un sentido antihorario, será positivo. ¿Y cuál es la tercera característica? Que su magnitud no tiene límite, es decir, puede dar una, dos, n vueltas. Bien, vamos a verlo mejor con estos ejemplos. En la número 1 me dice identifica el lado inicial y el lado final de los ángulos trigonométricos. Entonces, vemos el ángulo beta. ¿Dónde es el
Q, ¿quién es el lado inicial? ¿O Q o OP? En este caso el lado inicial es OQ, porque de ahí está partiendo dicho ángulo. Y también nos podemos guiar porque ahí, por lo tanto, OP sería el punto de el lado final, porque ahí es donde está llegando, hacia donde se dirige o hacia donde está llegando dicho ángulo. Ah, ya, entonces, profesor, acá eh, el donde está llegando el ángulo es, mira, sale de OB y va hacia OA. Entonces, OA es el lado final y OB, de donde comienza la flecha, es el lado inicial. Así es. En el segundo, y se completa el signo. Ah, ya, si tiene un sentido horario, negativo. Sentido antihorario, positivo. ¿Qué sentido tiene? Antihorario. Si es antihorario, positivo. Horario, negativo, negativo, positivo. Ya está. Acá también tenemos un ángulo llano sumado 180, pero hay que ver ahora los signos. Sentido horario, negativo. Sentido antihorario, positivo, positivo. En la número 3, me dice a partir del gráfico calcula el valor de X. En este caso hay que fijarnos bien en los sentidos. Ah, ya, sentido antihorario, positivo. Yo sé que este es un ángulo llano, pero este de acá tiene un sentido horario. Entonces, yo sé que para que sea 180, tiene que ser en sentido antihorario, pero este de aquí es 50 menos X, este angulito tiene un sentido horario. Entonces lo convertimos a un sentido antihorario como con signo cambiado. Ah, entonces ahora sí, este de aquí con el otro que ya tiene un sentido antihorario, me va a sumar 180. Entonces acá el negativo afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Sería menos 50 más X igual 180. XX 2X, y acá tengo más 20 igual a 180. Este 20 al otro lado pasa a restar y será 160. 2X es 160, por lo tanto X es igual a 160 entre 2, porque este 2 pasa a dividir al otro lado de la igualdad, 80. En este de acá también, ya tenemos 60, pero acá ya sentido, mira, sentido antihorario, antihorario, ah, ya, entonces 2X más 3X más 20 va a ser igual a ¿cuánto? A 120. ¿Por qué? Porque ya tiene 60. 5X más 20 es igual a 120. 5X es igual a 100. Por lo tanto, X saldrá igual a 20. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y a seguir practicando.